Muy buenos días, hermanos. Mi nombre es Eber Sánchez Peñaflor y este día tengo la oportunidad de compartir con ustedes la reflexión de este día. Esta reflexión es un testimonio que quisiera compartirles y que me ayudó en mi vida para entender qué es ser un instrumento de Dios, hacer su voluntad. Para esto he titulado esta reflexión El hombre piensa, Dios dirige, y la he tomado de un dicho alemán que dice: Der Mensch denkt, Gott lenkt. Les invito que abran sus Biblias en los libros de Jeremías, capítulo 7, verso 23. Y dice de la siguiente manera: Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y en el libro de Romanos, si me hacen favor, en el capítulo 12, verso 2, dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, esta es una vivencia que tuve hace algunos años, y en mi segunda estancia laboral en Alemania estuvo llena de retos, y uno de los deseos más importantes fue el de pertenecer y congregarnos como familia en una iglesia metodista, ya que sentía en mi corazón la necesidad de alabar a nuestro Dios a través de lo que yo sentía, creía que era importante, trabajar para Él. Y el resultado fue que en la búsqueda encontramos una iglesia en una ciudad llamada Braunschweig, que estaba aproximadamente 25 kilómetros del lugar de donde vivíamos. Los hermanos nos recibieron con mucho gozo y alegría, ya que era una congregación muy pequeña y la mayoría de la congregación ya era adulta y ya de gente anciana entre los 80 y 90 años. No había congregantes jóvenes, y los únicos niños, las niñas eran mis dos niñas y la hija del pastor, que eran la alegría de la congregación, ya que pues no había niños. Por lo cual pues pensé que podía ayudar mucho en la congregación por el trabajo que podía observar, y eso me llenaba de emoción. Y al trabajar con el pastor en las muchas reuniones y formas de planear para poder compartir el evangelio a los demás, se planeó llevar a cabo un culto familiar en el vecindario de donde vivía nuestro pastor, ya que era una colonia nueva, de familias jóvenes con niños pequeños. Y claro, el metodista de nacimiento, de padres metodistas, abuelos metodistas, estaba impaciente por compartir toda su experiencia de trabajo cristiano, construcción en iglesias, apoyo en congregaciones, experiencia de ser miembro en junta de administradores en la Iglesia Metodista Emanuel de Puebla, en la Iglesia El Buen Pastor. Así que bastaba para hacer solamente un plan estratégico de evangelismo, de llenarse de reuniones para poder expresar mis deseos. Pero después de las reuniones que hicimos para realizar este primer culto, al término de la reunión, el pastor me dijo: Eber, yo te necesito en el asador. Te encargas de prenderlo y de preparar la carne asada, ya que además de que te queda muy bien, tu trabajo es esencial ahí. ¿Saben cómo me sentí? Yo, la persona experta cristiana, con experiencia laboral en el extranjero. Al terminar la reunión me sentí enojado, triste,
Tuve conflicto de emociones las cuales no podía yo entender. Pero gracias a que Dios habló a través de mi esposa, hubo tranquilidad en mi persona, pero aún así no estaba convencido de la actividad que yo tenía planeada. En mí creía que debería tener una actividad, un rol más complejo, más entregado a lo que yo pensaba que debería ser. Así que llegó el día tan esperado que hicimos. Se preparó el culto en la casa del pastor. Y bueno, claro, el mexicano experto estaba al lado del asador, molesto, confundido. Hice mi trabajo, preparé el lugar, puse las cosas, traje el asador, puse la carne, e inició el culto. El culto fue exitoso, con participación de muchas familias jóvenes y sobre todo despertó el interés de conocer más acerca de Cristo. Terminó el servicio y como habíamos planeado, pues inicié con la preparación de la carne asada como una actividad después del servicio. Y en el proceso de la preparación fue ahí donde sentí la presencia de Dios acerca de mi rol. El plan que tenía Dios en esa reunión. Como extranjero en un país muy diferente al nuestro, fue muy importante ser el catalizador entre los dos grupos de personas que nos habíamos congregado. Los creyentes, las personas que nos congregábamos en la iglesia, y las personas invitadas, las gentes no creyentes. Y de pronto a la preparación de la comida me vi rodeado de mucha gente que tenía interés de saber qué hacía en su país, por qué estaba yo en la iglesia metodista, qué era, si había este tipo de iglesia en México, si celebrábamos la Navidad, si había árboles de Navidad en México. Y me sentí como una persona que podía compartir de manera indirecta el hablar de Cristo. Y esto generó en mí un cambio en mi actitud acerca de los planes que Dios tiene contra mis deseos. Con esto, hermanos, quiero compartirles que si buscas ser una herramienta de Dios para su reino, debes de estar preparado para dejarte guiar de acuerdo a su voluntad y sobre todo ser humilde, ya que te sorprenderás de las maravillas que Dios tiene preparado para tu vida. Hermanos, con esto pues quiero compartirles un poco de lo que Dios ha hecho en mí y que me siento totalmente bendecido por tanta enseñanza que me ha dado. Con esto les pido también abramos nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos del 3 al 4, y que dice de la siguiente manera: No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Hermanos, deseo que este día esté lleno de bendiciones para ustedes y que Dios los utilice en el lugar y en la situación que Él crea conveniente. Les invito a tener una palabra de oración. Amantísimo Padre Celestial, gracias te doy, Padre, por el hermoso día que tú nos das y nos regalas. Y gracias que a través de esta convivencia, a través de intercambio de reflexiones, testimonios, tú te muestras, Padre Santo, de lo que debemos hacer. Padre, agradecemos con humildad el lugar en donde tú nos pones, donde a veces no entendemos por qué estamos ahí o qué deberíamos hacer. Pero te ruego, Padre Santo, que nos des humildad y sobre todo ojos espirituales para poder verte y entender lo que tú quieres para nosotros, porque lo que tú quieres es siempre bien para nosotros. Pido, Padre Santo, por todos los hermanos de esta fraternidad,
que tú, Padre, pongas en su corazón, sobre todo, el deseo de seguir aportando sobre el conocimiento que tú nos has dado hacia los demás. Y rogamos, Padre, bendición para cada uno de los que se encuentran en enfermedad o en angustia. Padre, pon tus manos sobre ellos y ruego, Padre, que sea tu voluntad en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues tengan un hermoso día, Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias.